puntualmente desde el 2002 en adelante como que hay una necesidad o hay, digamos, como un apremio por colectivizar, ¿ya? Y por agrupar y por agenciar, digamos, distintos tipos de agenda y distintos tipos de necesidades. Yo me acuerdo que en el 2007, cuando ya instituimos como un núcleo como más duro, digamos, y establecimos Plataforma Cultura Digital, digamos, como una asociación, como un gremio, como una colectividad, había gente de arte, había músicos, había, digamos, diseñadores, hay cineastas, diseñadores multimedia, sociólogos. Y precisamente, digamos, a partir de eso, los objetivos que nos planteamos cuando ingresamos al MAC fue tener una pequeña mediateca con libros que el Enrique con la Catalina habían compilado de los viajes que habían hecho por Europa, digamos, cedidos a estos libros de distintas instituciones y museos, tener una pequeña mediateca que sirviera, digamos, como literatura específica para la gente interesada en investigación o en encontrar referentes. Por otro lado, tener una pequeña galería de muestra, un pequeño espacio de muestra en el museo que nosotros activamos por más o menos 2 años, y también hacer una serie de charlas y seminarios que estuvieran vinculados al tema de arte, ciencia y tecnología. Esos eran un poco los objetivos que nosotros nos planteamos cuando nacimos, digamos, cuando nos incubamos en el proceso en el museo. De ahí se realizaron muchas exposiciones, se realizaron bienales, se realizaron charlas, se realizaron investigaciones también con este núcleo de gente. Entonces los propósitos más o menos estaban instalados en tener un lugar de extensión, un lugar de exhibición, un lugar de investigación y un lugar también de, digamos, de libros o de literatura específica. Desde mi aproximación, que también está muy vinculada a los intereses por cual comencé a trabajar con este equipo de trabajo, partió muy incipientemente, digamos, en reconocer, digamos, en el trabajo con la tecnología desde distintas áreas, no solamente vinculadas hacia el arte, digamos, un motor de transformación que se venía generando, digamos, hace mucho tiempo y que del siglo XX en adelante, digamos, se acelera de manera, digamos, muy fuerte. Y creo que desde el campo en que yo trabajé, digamos, en la universidad, como más desde la sociología, había todo un análisis que hacer respecto de esas transformaciones sociales que implicaba el trabajo con tecnología y el acercamiento también, como tú decías, epistemológico también, que introduce, digamos, la ciencia y las relaciones que se pueden producir entre ellos. Yo creo que digamos, un índice, digamos, o algo que puede retratar eso, digamos, es muy patentemente la tecnología como móvil, digamos, y que ahí, digamos, se expresa, digamos, de manera como muy actual y muy contingente, digamos, todo el procesamiento tecnológico de siglo XX y siglo XXI en adelante, en que, digamos, con el celular uno puede hacer distintos tipos de cosas, desde arte, desde comunicación, desde teoría, etcétera. Entonces yo veo, digamos, en esta relación un punto de análisis que a mí me interesó mucho y que toma distintos ámbitos de lo social. Entonces por eso, digamos, como que era bien interesante de analizar no solamente su relación con el arte, sino como el acercamiento también científico en relación a la sociedad a través de la tecnología, y de la tecnología vinculando, digamos, con distintos ámbitos también del mundo social. Y de ahí, digamos, como que encontramos este nicho en común, en que no solamente podíamos relacionarnos directamente con el trabajo de la cultura, sino que realizar distintos tipos de investigaciones a partir de las cuales, digamos, hacer un aporte activo, digamos, de estar leyendo, de estar, digamos, como reflexionando en torno a estas transformaciones. Bueno, desde mi perspectiva, en el fondo, la relación arte, ciencia y tecnología hoy día se podría pensar como una de las vanguardias más importantes que están ocurriendo desde el campo científico, tecnológico y artístico, cómo esta integración, en el fondo, cómo se están transformando tanto los aspectos económicos como los académicos, ¿no? O sea, acá hay una necesidad de entender que estamos en un momento de fusión de diferentes campos, y que esta transdisciplinariedad es un paradigma que hay que abordar, y hay que abordar con urgencia de diferentes, desde el Estado, desde la academia, desde la sociedad civil, ¿no? No es una élite, en el fondo, como se ha tratado de plantear, no es algo inaccesible, en el fondo. El uso de la tecnología tiene que ser democratizado, en el fondo, porque acá hay una condición que es bien importante, que si tú no usas estos medios, los medios te van a usar a ti. Entonces ahí hay un mensaje que a nosotros nos ha parecido importante representar desde el principio de que estamos trabajando juntos, y que tiene que ver con, bueno,
por ejemplo, la digitalización de los acervos de los museos, ¿no? Hoy día estamos acá en el Museo de Bellas Artes y se está desarrollando una misión de digitalización y de actualización docente también. Creemos que, por ejemplo, los conocimientos de la ciencia a través del arte pueden democratizarse, ¿no? Creemos, por ejemplo, que dar a conocer y poner en valor la obra, por ejemplo, de Martinoya y Nahum Yoel, cuando desarrollan el abstratoscopio cromático en los años 60 en Chile, es un deber fundamental, ¿no? Y que eso en el fondo sea parte del patrimonio de los niños que están en el colegio. Este abstratoscopio cromático te enseña a reconocer la luz y el color, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí hay todo un conocimiento científico que se mostraba a través del arte, ¿no? Entonces ahí hay un excelente trabajo en el fondo que nos parece muy importante poner en valor a través de, bueno, la producción de la 11ª Bienal de Video que estamos ahora produciendo. Como dato interesante, o sea, después del golpe, Nahum Yoel y Carlos Martinoya se han exiliado de Chile y empiezan a trabajar en la UNESCO. En el fondo, la UNESCO reconoce el valor de la enseñanza de física. Ellos habían sido fundadores del Departamento de Física de la Universidad de Chile, o estuvieron en el núcleo, en el fondo, que lo fundó. Y después de que se van de Chile, se van a la UNESCO, ¿no? Se van al principal promotor de la educación y la cultura en el mundo a aplicar estas metodologías. Estos son procesos que se han perdido en el fondo y que nosotros estamos, bueno, en esta generación tratando de recuperar y de reconectarnos con ellos. Por mi parte, bueno, hay una intención de rescatar una historia, un patrimonio cultural digital chileno que está disperso, que existe pero está disperso y que creemos necesario empezar a estructurar cierta historia de esta relación para poder también tener más claros cuáles son nuestros referentes y cuáles han sido los procesos de evolución de esta relación, cómo se ha ido desarrollando en el tiempo. Y por otro lado, a mí me parece muy interesante cómo se van modificando las formas de producción en el arte, por ejemplo, con esta relación, porque cuando entramos en campos transdisciplinarios, lo que se genera es un espacio de colaboración entre distintos agentes de distintas áreas. O sea, el artista hay momentos en que va a necesitar trabajar con otras personas especializadas en software, en desarrolladores de hardware. Y yo creo que a nivel cultural eso también va modificando nuestras maneras de relacionarnos como sociedad, como eso. Lo mismo que decías tú, como desde el momento en el cual uno trabaja en un mundo que es mucho más transdisciplinario, uno tiende a ofrecerse como diferentes tipos de manifestaciones, no solamente desde la producción, sino desde la creación también y desde la aplicación y la integración, y lo que yo creo que como que intentamos como levantar más, como conseguir la obra más como un proceso, que es lo que no se hace mucho cuando se trabaja con medios digitales, donde la obra es un poco más como parte de un espectáculo. Y creo que es como parte de lo que como equipo tenemos como fuerte, que tiene que ver con no solamente apropiarse de la obra, sino que apropiarse de la historia y el contexto que la situaron y que la crearon, y de alguna manera poner en valor eso en un contexto como el chileno contemporáneo igual. Sí, yo creo importante como hacer, digamos, yo voy a dar un ejemplo de una actividad que nosotros realizamos, pero Enrique hacía bien en marcar también distintos agentes, digamos, que han activado, digamos, este campo. Los troyanos, Ito Aranda también con escáner cultural que ya lleva más de 15 años, digamos. Brisa Muñoz desde el videodanza, y se pueden nombrar mucha gente, la gente de electroacústica chilena, etcétera. Pero nosotros hicimos un seminario el año pasado, digamos, que se llamó Crea Comparte, que lo hicimos con una fundación alemana, y que fue súper interesante porque hicimos distintas jornadas en donde poníamos a discutir temas ciudadanos, temas relacionados con democracia, temas relacionados con participación y el vínculo que eso tiene con los medios digitales y con los cambios tecnológicos. Y se produjo ahí un ámbito de discusión al cual nosotros estábamos apuntando hace mucho tiempo, porque nuestra relación más cercana es con la cultura, pero digamos con los medios sociales, con la participación, con la democracia, también teníamos una deuda de hacer, digamos, actividades que se vincularan con eso, y creo que eso resultó, digamos, un proyecto bastante bueno y como que también
ayornamos a público, digamos, a gente interesada que no está en los ámbitos tradicionales en los cuales nosotros nos movíamos. Entonces claro, fue también súper interesante ver, digamos, como ese cambio también cultural que se ha venido dando desde, no sé, desde el 2008 en adelante, en que la participación de la gente o activación a través de los medios digitales y de la tecnología en relación a la ciudadanía o temas relacionados con la participación ha sido mucho más activa. Entonces nosotros, a través de esa reflexión y a través del uso de los medios, también creímos necesario establecer actividades relacionadas con eso. Bueno, el nombre plataforma nace como una necesidad de agrupar diferentes áreas que nos interesa desarrollar. Por ejemplo, formación, investigación, producción y difusión. Cada uno de esos de esas áreas o esos módulos de este esquema general se incubaban en una plataforma en donde no existe un jefe, se podría decir, no existe un director, sino que cada uno en el fondo se hace cargo de su área y existe una especie de consejo directivo que a partir de las reuniones en el fondo que tenemos vamos coordinando y vamos aportando en este ciclo de vida, en el fondo que consideramos importante definir de, bueno, lo que decía Sebastián antes sobre el proceso, sobre la importancia del proceso más que el resultado. Obvio que el resultado es importante, pero en este tipo de producciones el proceso es muy importante, ya que en general las obras de artes mediales no tienen una comercialización fluida en el mercado del arte, ¿no? Entonces este también ha sido una de las razones por las que nos ha interesado mucho este cambio económico de esta economía cultural, en donde no es lo importante la mercantilización de la obra, sino que el proceso de investigación y de producción de esta. Entonces tú, por ejemplo, en este esquema, si tú entras a participar con nosotros en esto, en el fondo, a integrarte, tú pasas por un proceso de formación, tienes las capacidades o los espacios para realizar talleres, etcétera, asistes a charlas. En investigación puedes entrar ya a un proceso mucho más profundo de reflexión y de bucear, por ejemplo, en la mediateca que estamos conformando. Después en producción la idea es que tengas el espacio para poder desarrollar técnica y teóricamente también tu obra. Y en exhibición este espacio para poder mostrar los resultados que se da a través de la Bienal de Video y otras actividades que organizamos. Entonces la plataforma tiene esa lógica en el fondo de poder entregar esos diferentes estados del ciclo de vida del proceso de producción de una obra o de una investigación. Ahí quisiera rescatar otro ejemplo que también nos funcionó bastante bien, que también fue una mezcla entre ámbitos que están como muy separados, digamos, en el imaginario, que fue la mezcla que hicimos para una exposición que se llamó Winnipeg, el exilio circular, en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, el 2010, que nos llamaron, fue un encargo, digamos, del cual nosotros nos hicimos cargo, y hicimos todo el proceso de producción que establecía Enrique, digamos, hicimos una convocatoria de artistas. Nos juntamos con, digamos, la distinta gente que estaba manejando los archivos del Winnipeg y una agrupación, digamos, que estaba a cargo de la exposición, y hicimos toda una, digamos, como una reflexión y una transformación de esos contenidos a través de obras, digamos, que integraran tecnología análoga, digital, y que funcionó bastante bien, digamos, con diferentes contenidos. Entonces también fue una práctica de poner, digamos, en desarrollo, digamos, todo el esquema de trabajo que nosotros veníamos planificando, desde la convocatoria, hasta la investigación, hasta la producción y hasta la exhibición. Es interesante porque obviamente que estamos en un mundo que, el mismo ejemplo que di anteriormente con los celulares, que estamos en el borde, digamos, de caer en el efectismo, digamos, en el fetichismo de la mercancía, por decirlo así, del objeto, de la tecnología misma, del dispositivo, o repensar todos estos dispositivos de manera crítica, ¿ya? Yo creo que también en muchas de esas reflexiones uno puede caer también en una nostalgia por lo análogo, digamos, y, digamos, dejar de lado, digamos, toda la transformación que implican estos medios en torno a las capacidades sociales que se pueden trabajar a través de ellos, ¿ya? A mí lo que tú decís, digamos, como cita, me huele un poco también a lo que decía Benjamin, digamos, a principios del siglo XX, digamos, ya, en torno al cine y a la fotografía, ¿ya? Ahora estamos ante una integración de medios que es mucho más profunda, digamos, pero también estamos ante un conocimiento a nivel de expertos y a nivel ciudadano que es mucho más amplio sobre estos mismos medios. Entonces, el ejemplo que nosotros dábamos de los hackers, por ejemplo, ¿ya? Que la operación básica es un poco de subvertir el dispositivo, ¿ya? De subvertir, de meterse adentro, digamos, de tratar de rasguñarlo, de tratar de transformar esa máquina en otra cosa, ¿ya? Es justamente lo que nosotros hemos ido buscando también con los distintos tipos de trabajo que hemos hecho. No solamente estar, digamos, a
a merced del mercado, porque el mercado es muy fuerte en este sentido, ¿ya? Las empresas de tecnología, digamos, toda la industria científica asociada a esto, digamos, ha tenido, digamos, en los últimos años una explosión, digamos, y un boom, digamos, que está muy asociado, digamos, a los flujos del capital, por decirlo así, y nosotros hemos estado desde el ámbito más crítico, ¿ya? Digamos, en el ámbito más crítico que se simboliza, digamos, en el aspecto de no dejar que la máquina, digamos, funcione por sí sola, sino que la máquina, digamos, meternos dentro de la máquina y tratar desde ese medio de producción, digamos, de hacer otro tipo de actividades que vayan en pro, digamos, de una cultura crítica, que vayan en pro de la participación ciudadana, que vayan en pro de la democracia y también de el arte, digamos, en su ámbito específico como disciplina, ya que nosotros creemos que en este tipo de medios, ya, uno puede ver todo el show y todas las luces que decía Enrique, ya, pero al mismo tiempo puede acceder, digamos, a que dentro de estos dispositivos también hay un pensamiento crítico, ya que quizás, digamos, otras disciplinas más tradicionales no acceden todavía desde sus propias herramientas. Hay algo que creo que es interesante puntualizar sobre lo que decía Simón recién, y tiene que ver con cuando tú estás hablando de democratizar, en el fondo, el conocimiento, y democratizar a través de la tecnología. Inmediatamente también después de eso viene la oportunidad de mercantilizar, en el fondo, un público cautivo que está ya que tiene incorporadas estas metodologías y estas tecnologías. Hoy día vemos que Chile, en el fondo, en Latinoamérica tiene un avance que es muy, con respecto a Latinoamérica, un avance en Internet que es muy avanzado, ¿no? Sin embargo, lo que hay que preguntarse es, ok, tenemos muchas conexiones a Internet, está llegando a muchas partes, pero ¿cuáles son esos contenidos? Entonces ahí es cuando a nosotros nos interesa, en el fondo, tener algo que decir con respecto a eso, y que es importante, más allá del exitismo, del fondo tecnocrático, de la banda ancha que está llegando a todos lados, en el fondo, es cuáles son los contenidos que están pasando por esa banda ancha, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, la discusión sobre televisión digital es tan coherente para nosotros también, porque ya si estamos hablando de televisión digital solamente desde un aspecto técnico y no desde un aspecto de contenido y de desarrollo educativo, en el fondo, que vamos a tener, en el fondo, muchos más canales, pero transmitiendo Jingo, yo creo que sería un fracaso, en el fondo. Entonces, perdón por la referencia tan textual, pero creo que es importante puntualizar que, en el fondo, acá estamos invadidos de basura, tanto en Internet como en la televisión. Entonces es importante, en el fondo, que más allá de tenerle miedo a la tecnología, y recién estaba buscando acá este texto, en el fondo, que escribimos en este catálogo que se llamó Tesla, el Encuentro de Cultura Digital, y que hablábamos un poco de esto, en el fondo, de la cultura del terror, ¿no? Cómo, en el fondo, la tecnología se ha planteado como algo. Hay gente que le da susto la tecnología, que empieza a transpirar, ¿no? Que tiene una especie de tecnofobia a esto. Y por otro lado tienes a los tecnofílicos, ¿no? Los que no pueden vivir sin la tecnología. Entonces se presenta como una especie de patología también, en donde lo que dice Rancière es muy coherente, porque si estás hablando del hiperteatro, ¿no? La saturación máxima del medio, en el fondo, eso inevitablemente es una traducción también de que como persona individual y como sociedad también estamos sobresaturados, ¿no? Entonces ahí es donde, en el fondo, es importante, como esta teoría cibernética, de los filtros, de los atenuadores, de los amplificadores, de que exista una especie de trascendencia de este salvajismo digital en el que estamos ahora metidos, en el fondo, y que es lógico porque estamos empezando como sociedad a ocupar estas tecnologías. Pero es importante que existan metodologías de educación, tanto desde el colegio, en la universidad y en general, que te ayuden a relacionarte bien con esta tecnología. Pero por eso nosotros rescatamos mucho más los usos de la tecnología, digamos, que van en consideración de establecer redes libres, por ejemplo, ¿ya? Redes alternativas de banda ancha o de conexión a Internet, digamos, ¿ya? O, digamos, otras tecnologías que están asociadas al uso sustentable de la energía, digamos, otras tecnologías que, digamos, participan a través de aplicaciones más ciudadanas, más democráticas, como por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, pero Ciudadano Inteligente, por ejemplo, ya tiene una serie de aplicaciones, digamos, que hoy día uno las puede ver en torno a las votaciones, en torno a cómo votan los diputados, los senadores, etcétera, que eso también se puede ver desde el mismo celular, en donde yo tengo, digamos, los distintos tipos de identidades. Entonces,
cuál es el uso medio, digamos, cuál es el uso medio y cuál es el uso que nosotros apostamos, digamos, a un uso consciente, digamos, que no tampoco sea como algo, digamos, absolutamente disociado del entretenimiento, que también tiene que estar, obviamente, de la comunicación, que también tiene que estar, pero también al servicio de otro tipo de usos, digamos, que nos acerquen, digamos, como sociedad y que sirva más bien como una herramienta que como algo forzado o virtualizado en que solamente estoy, digamos, al bombo del mercado. Yo, bueno, ahí en ese sentido creo que es interesante citar el trabajo de Virilio, en ese sentido, y cómo Virilio reconoce, en el fondo, cómo diferentes tecnologías de guerra han sido aplicadas en la sociedad, ¿no? Entonces, estamos viviendo esa democratización, se podría decir, de las tecnologías de guerra y cómo estas se han filtrado, en el fondo, en usos cotidianos, económicos, educativos, en el fondo. Y ahí es donde nosotros creemos que, y reforzando lo que decíamos antes, en el fondo, el darse cuenta de cómo estas tecnologías, cuando tú las estás usando, te moldean. O sea, por ejemplo, cuando tú estás usando Facebook, que aquí vamos a decir toda la cantidad de gente que usa Facebook en Chile, comparado con el resto de Latinoamérica. O sea, y todas las horas, no solamente la gente que tiene un perfil, sino que todas las horas que la gente pasa ahí. O sea, hay un moldamiento de la conciencia, en el fondo. Estás viviendo, de hecho estás conformando una nueva conciencia, y vives en estas especies de múltiples conciencias donde tú vives en este mundo físico, pero aparte estás teniendo una conversación diferente en el mundo virtual, a partir de lo que en el fondo interactúas con otras personas, a partir de las fotos que subes, de los comentarios que haces. La conversación continúa, no depende de tu cuerpo físico. Y ese es el cambio paradigmático que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, los juegos multiplayer, en el fondo multiusuarios en internet, lo mismo, en el fondo hay miles de niños, en el fondo cientos de miles de niños que se relacionan mejor a través de un videojuego en línea que con sus amigos en el parque, ¿no? Entonces, creo que ahí está esta necesidad de darse cuenta, en el fondo, de que no es que la tecnología esté emergiendo y que la estamos empezando a usar, no, la tecnología está instalada, en el fondo, está provocando cambios paradigmáticos, psicológicos, económicos, sociales, educacionales de las personas, y hay una necesidad urgente, en el fondo, de adaptar todas las herramientas que se necesiten para eso. Yo en ese sentido, también recomendando otro texto, en el catálogo de la última Bienal, un texto de Siegfried Zielinski, que tuvimos la suerte de contar con él en el coloquio de la última Bienal, y su texto se llama justamente Estar desconectado y existir conectado, en donde él profundiza y reflexiona, y él dice, la oficina está en cualquier lugar, la vida es manejada administrativamente. Una frase muy cortita, pero que es una sentencia fatal, en el fondo, de cómo vivimos nuestra vida, en el fondo, a través de las aplicaciones de los teléfonos que tienen ordenados, a través de los calendarios, por ejemplo, nuestras rutinas, ¿no? Y que no se quedan en la oficina, sino que nos acompañan a cualquier parte. El WhatsApp, por ejemplo, que te mantiene en un estado de hiperconectividad constante, en el fondo, y que existe y genera una ansiedad en las personas por contestar, por decir, por participar en o sea, porque si tú no estás ahí, no existes, en el fondo. Si hoy día tú no apareces, tu empresa no aparece en Google, tu empresa no existe, ¿no? Entonces, ahí hay una necesidad también de lo que se hablaba en esta Bienal, en el fondo, como esta sobreutilización de las tecnologías y esta necesidad de regular un poquito las cosas, a pesar de que... Yo creo que, como puntualizando también, ha habido como hablando también de estos medios, ha habido como una usurpación del concepto de red social por parte de Facebook y de Twitter, que hay que volver, digamos, a como utilizar, digamos, o reapropiar por parte de la ciudadanía. Yo sé y todos somos conscientes que durante el año pasado y durante este año estas redes sociales sirvieron mucho en términos de organización social y organización política, sobre todo asociado al movimiento estudiantil, ¿ya? Pero después de una reflexión de todo lo que pasó el año pasado, digamos, donde la gente estuvo muy presente, digamos, en la calle, pero estuvo muy organizada a través de estas redes sociales, también se hicieron una serie de seminarios, de charlas, digamos, con títulos como Ya no basta con tuitear, digamos, o etcétera, digamos, que daban cuenta de que todo estaba pasando a través de estas redes.
Digamos, todo estaba pasando a través de una digitalización o de una virtualización, y que se necesitaba reinventar el uso de la red social o del concepto de red social y llevarlo, digamos, a un estadio humano, digamos, en donde la política, la democracia y la participación fueran de manera efectiva y que estas herramientas sirvieran como ayuda, pero no fueran el único canal a través de las cuales se estaban realizando. Aquí, como por citar, digamos, hay un Lev Manovich, digamos, que no es del gusto intelectual de mucha gente, pero él hizo, digamos, un libro, El lenguaje de los nuevos medios, en que él decía, aquí no hay nada nuevo, por decirlo así, sino que hay la suma de unas tecnologías, digamos, que se vienen acarreando desde el siglo, digamos, desde el siglo XV, digamos, en adelante, y que emergieron o resultaron en el computador, digamos, ¿ya? Como un multimedio o un multipropósito. Y en ese sentido, claro, la relación con la tecnología o la reflexión con la tecnología no es algo que, digamos, sea muy nuevo, digamos, McLuhan, digamos, Kittler, el mismo Manovich, una infinidad de autores que han tratado de establecer cuáles son los cambios sociales o paradigmáticos de la relación entre sociedad y tecnología, han establecido diferentes lecturas sobre el asunto. Ahora, yo creo que es lo nuevo, digamos, qué es lo particular o qué filosofía uno puede extraer, digamos, de fondo de lo que se está leyendo hoy en día. A tono personal, yo creo que hay una oportunidad, y en esto voy a ser un poquito marxista en ese sentido, hay una oportunidad, digamos, de establecer que hay un modo y un medio de producción que hoy en día uno puede apropiarse de manera mucho más real y de manera mucho más, digamos, como fácil, por decirlo así, que es la tecnología. Y en la tecnología estamos hablando de todo tipo de tecnología, no solamente de la tecnología digital o la computacional. Yo creo que hoy en día hay los conocimientos suficientes, digamos, para establecer que la ciudadanía, el pueblo, digamos, la gente pueda, digamos, utilizar estos diferentes medios o dispositivos en torno a, digamos, cosas que tengan que ver con, de nuevo, con mayor participación, con mayor democracia. Y creo que hoy en día esos medios están ahí, digamos, y esa filosofía del uso, digamos, de la remezcla, de la hibridación o de apropiarse de esos medios, digamos, hoy en día está mucho más patente que en otros momentos de la historia, en donde la tecnología era mucho más cerrada, era mucho más hermética, y digamos, y era casi de uso militar solamente, digamos, y después se fue, digamos, por usos comerciales, y hoy día, digamos, por la activación de expertos y no expertos, digamos, está a la mano, digamos, para grandes transformaciones posibles a través de estos medios. Entonces ahí yo creo que hay un pensamiento de base, ya que es bien interesante de mezclar con la tecnología, sociedad, participación, democracia, reutilización, apropiación, que, digamos, yo creo que va a marcar la pauta, digamos, del siglo XXI, por decirlo así, de manera grandilocuente. Bueno, yo concuerdo totalmente con lo que dice Simón. Encuentro Yo concuerdo totalmente con lo que dice Simón. Encuentro que en algún momento el uso le pertenece a la curiosidad, a la necesidad, al raciocinio, al ejercicio metodológico de una aplicación o de algún tipo de tecnología, lo que deriva en tecnología nueva. Esa tecnología nueva, totalmente, al momento de presentarse frente a un entorno mayor, frente a un entorno de usuarios inexpertos o un entorno de usuarios no militares, no tan políticos, no tan de mercado, presenta posibilidades emocionales. Presenta posibilidades de transformación para una sociedad y para un entorno de creación nueva, de integración con diferentes áreas, lo que a mi parecer como que explica totalmente todo lo que está pasando con nuestros nuevos creadores que trabajan con la tecnología que un montón de veces le perteneció a personas que eran destructoras, pero que hoy en día se reapropian de eso desde una parada mucho más emocional. Bueno, la Bienal de Video y Artes Mediales nace el año 93, una vez que finaliza el Festival Franco-Chileno de Videoarte, que fue un festival que se hizo durante la dictadura acá en Chile como un espacio de creación artística, apoyado por el Instituto Chileno-Francés. Una vez que se retorna la democracia, un grupo de personas generan la Corporación Chilena del Video, que se hace cargo de esta Bienal. Yo creo que es importante destacar de la Bienal que en el fondo fue siempre tratando de contextualizarse, y por eso también su nombre fue cambiando.
Ya partió como Bienal de Video, luego fue Bienal de Video y Artes Electrónicas, luego Bienal de Video y Nuevos Medios y ahora está en Bienal de Video y Artes Mediales. Creo que ese cambio de nombre ha ido de la mano con una discusión en el mismo entorno en el que se ha generado la Bienal, una discusión más conceptual de qué son los nuevos medios, es arte y nuevos medios, es artes mediales, cómo denominamos un poco esta forma de creación artística. También es importante destacar que la Bienal en todas sus versiones se ha enfocado al videoarte y al arte que usa nuevas tecnologías, pero que también ha tratado de tener una relación directa con su contexto. Por ejemplo, lo que hablaba Enrique con la 10ª Bienal del Deus Ex Media, siempre ha tratado de conceptualizar o que la curatoría vaya enfocada un poco también a la discusión actual sobre ese mismo tema, sobre la relación del arte, de la ciencia y la tecnología.